Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. La audiencia de apelación del caso Soborno se instaló y se suspendió a los pocos minutos. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. El tribunal concedió tiempo para que los abogados revisen el fallo, pues aseguran que no les llegó de forma íntegra. En los próximos días se convocará a la audiencia. Aquí empezamos. Tres salas de la Corte Nacional de Justicia se adecuaron para recibir a las partes procesales del caso Sobornos 2012-2016. No obstante, se tardó más en instalar la audiencia que esta en suspenderse. Las presiones de los abogados lograron que 2 meses y medio después de haber dictado sentencia, la apelación se dilate por segunda ocasión para que se prepare adecuadamente la defensa, pues aseguran que el fallo no se entregó de forma íntegra. Nos han notificado una sentencia diminuta. Nos han notificado una sentencia con 400 fojas cuando en el expediente que reposa en la Secretaría de la Sala es de más de 700 fojas. El tribunal, integrado por los jueces David Hacho, Wilman Terán y Dilsa Muñoz, puso a disposición de los sujetos procesales la sentencia. La audiencia se reinstalará el lunes 29 de junio a las 8 horas. Esto a pesar de que algunos abogados contemplaban un plazo mayor para revisar la documentación. Simplemente unos 15 días adicionales que serían prudentes para despachar todo. Yo estoy listo para la audiencia, yo no necesito más tiempo. Los intentos para frenar esa diligencia también se concentraron en cuestiones de salud. Los abogados de 2 procesados aseguraron tener COVID. El doctor Fausto Jarrín, principal en la defensa del economista Rafael Correa, tiene COVID. Trajimos a los médicos que lo trataron y que realizaron el examen. La Corte Nacional respondió que para ello se dispuso de un sistema telemático al que podían conectarse los defensores. A estas apelaciones se suma la presentada por la Procuraduría General del Estado, que no está de acuerdo con la reparación integral fijada en $14 millones, 8 millones de dólares menos de lo solicitado. Para el desarrollo de la audiencia se aplicarán las medidas de seguridad contempladas por la Corte Nacional y solo se admitirá 12 personas por sala. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y fue en enero de este año cuando el caso Sobornos entró a su fase final y en abril se conoció de forma oral la sentencia de 8 años de prisión contra 18 de los procesados, entre ellos el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. Tras 33 días de análisis por parte de los jueces, el 7 de abril pasado el país conoció la sentencia del caso Sobornos en medio de la emergencia sanitaria. Los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela sentenciaron a 18 de los procesados a 8 años de cárcel. Entre ellos están el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass, quienes fueron declarados como autores mediatos por instigación. Como autores directos constan 10 empresarios y como coautores 7 exfuncionarios públicos, entre ellos María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Cristian Viteri, Laura Terán y Pamela Martínez. Estas últimas recibieron el 40% de la pena por su cooperación eficaz. Este caso investiga una supuesta red de corrupción organizada durante el gobierno de Rafael Correa. Según la teoría de la Fiscalía, paralelamente a la presidencia, se montó una estructura delictiva que cobraba sobornos a empresas privadas a cambio de contratos con el Estado para financiar actividades políticas de Alianza País. Actualmente el proceso ya se encuentra en fase de apelación frente al tribunal conformado por David Hacho, ponente, Wilman Terán y Dilsa Muñoz. Ellos decidirán si ratifican o no la sentencia antes establecida. Si los procesados no están de acuerdo con la resolución de la apelación, podrían solicitar una casación ante otro tribunal 3 días después de solucionada la misma. Si se niegan estos recursos, los sentenciados deberán ahora sí cumplir su pena en las cárceles del país. En el caso del expresidente Rafael Correa, no podría regresar a Ecuador si no cumple la condena, pues este delito es imprescriptible. Además, jurídicamente se le cerraría la puerta dentro de la actividad política. Dayana Monroy, 24 horas. Y en medio de los peores días de la pandemia en Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social canceló más de $2 millones a funerarias privadas. Varias de ellas presentaron facturas con irregularidades que la entidad ya ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.
Cobraron por servicios exequiales que nunca brindaron. En marzo y abril, varias funerarias privadas de Guayaquil entregaron facturas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que, sin mayores reparos, pagó $2.108.551. La actual administración detectó que parte de ese monto no se debió cancelar, puesto que en las facturas presentadas abundan inconsistencias. Carlos Luis Tamayo, director general del IES, dice que estas van desde firmas y datos falsificados hasta inhumaciones que corrieron por cuenta de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero que fueron facturadas por funerarias privadas de Guayaquil. Inclusive existen cobro de facturas de fallecidos de otras provincias. Y este caso nos saltó en la provincia de Manabí, donde una funeraria domiciliada en la ciudad de Guayaquil estaba pasando la factura por un fallecido en la provincia de Manabí, en Puerto Viejo, en Montecristi, en Manta y en Santa Elena. En varias de estas facturas aparecen incluso valores cobrados por supuestos velorios, que entonces estaban prohibidos y que por ende no se realizaron. Con valores alrededor de servicio de velación de $350 y del servicio religioso de $115. Dichos pagos se habrían efectuado, según Tamayo, con la aprobación de funcionarios del IES de la administración anterior. Toda la documentación, asegura, ya se ha puesto en manos de la Fiscalía para que se determinen responsabilidades. En su comparecencia virtual en la Asamblea Nacional, el presidente del directorio del IES, Jorge Guatet, se refirió a este tema. Definitivamente existe ahí no solamente un tema, creo yo, de aprovechamiento, colusión o delincuencia, no sé el tipo penal que aplique, sino también un descontrol dentro del IES, que en el IES no existe una tabla donde te establece mínimos y máximos de pago de cada uno de sus servicios. Según las autoridades del IES, estos pagos indebidos también se habrían realizado en otras ciudades, donde en medio de la agitación y el dolor de los familiares de aquellos que fallecieron tras perder la lucha contra el COVID-19, nuevamente aparecieron quienes quisieron sacar provecho económico, esta vez a costa de la muerte. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Continúa desaparecido Franklin Lara, el piloto a quien Alfredo Adum responsabilizó del robo de su avioneta en la que intentó escapar Daniel Salcedo. Lara y Alfredo Espinosa, el piloto que falleció en el Perú cuando la nave intentó aterrizar, habían constituido una empresa de servicios aéreos. Han pasado casi 20 días desde que Daniel Salcedo suplantó la identidad de Abraham Muñoz para subir a una avioneta supuestamente robada e intentar escapar hacia Perú. Y aunque Salcedo pudo ser detenido porque la nave en la que viajaba se accidentó, aún se desconoce el paradero del piloto que presuntamente lo habría ayudado en el fallido escape. Franklin Javier Lara Sarmiento, él fue quien solicitó los permisos de vuelo para transportar larvas de camarón desde Guayaquil hasta Puná. Y ya sabemos que la madrugada del 8 de junio no llevó camarón, sino a 5 personas, una de ellas Daniel Salcedo. El dueño de la avioneta, Alfredo Adum, quien defiende su amistad con Abdalá Bucaram, pero niega cualquier cercanía con el hijo de este, Dalo Bucaram Puley, en su declaración a la Fiscalía mantuvo su versión y aseguró que Lara le robó la nave para este viaje. Aquí hay un negociado entre Lara y Salcedo increíble, o sea, ahí hay mucha plata que Salcedo debe haber pagado a Franklin Lara, porque Franklin Lara se jugó su vida y su futuro. Adum incluso reconoció que este no sería el primer viaje irregular de su piloto y que obviamente él dice desconocía hasta ahora. Han formado una compañía CAF, operadora de vuelos internacionales, para hacer vuelos internacionales. Estos muchachos que no tienen una cometa. Adum se refiere a esta empresa, CAFSAE S.A., que según el portal de la Superintendencia de Compañías, se dedica al transporte aéreo de pasajeros con itinerario. Sus socios son Franklin Lara y Alfredo Espinosa, el piloto que falleció en Perú. La empresa está domiciliada en Sauce 6, norte de Guayaquil. Fuimos hasta el lugar y esto fue lo que encontramos, un local mecánico. José alquila el sitio hace más de 2 años a Franklin Lara, a quien dice no ha visto hace varias semanas. ¿Y usted a quién le alquila? A un señor de Lara. ¿A quién? Lara. ¿Lara qué? Él es Franklin Lara. ¿Franklin Lara? No, el que ha venido es el papá. A cobrarle la renta. Ajá.
El fiscal Jofre Velasco, que lleva las investigaciones por fraude procesal, adelantó que se podría incluir a Lara en las pesquisas, pero el piloto no es el único desaparecido en esta fallida fuga. De César Rodríguez Fontecilla se desconoce su paradero, aunque sí llegó a Perú con Daniel Salcedo. Tampoco se sabe del quinto pasajero de la avioneta, que según testigos del accidente habría logrado escapar en uno de los autos que se encontraban esperando la llegada de la nave. Joana Ramos, 24 horas. Y la red que operó en los hospitales del IES también se organizó para sacar los carnets de discapacidad, pues el caso de Daniel Salcedo no es aislado. Representantes de personas con discapacidad piden explicaciones a las autoridades. Al parecer, la organización no solo habría servido para crear una solvente estructura que a través del sobreprecio se habría hecho de millones de dólares en los hospitales de la red pública. Esta red también se organizó para cometer otros delitos, pues que Daniel Salcedo haya tenido un carnet de discapacidad con el que intentó importar un vehículo de alta gama no es un caso aislado. Además de Daniel Salcedo, quien según este carnet tiene una discapacidad auditiva del 41%, y de su hermano Noé, con según este carnet una discapacidad física del 42%. Está Jorge Josué Enríquez Aguilera, el jefe de compras públicas del Teodoro Maldonado Carbo, que firmó hasta 13 millones de dólares en compras en un solo día y que antes fue tesorero y asambleísta alterno del PRE. Tiene también su carnet de discapacidad. Haciendo una revisión en el sistema de precalificación de exoneración de tributos en la importación de vehículos en el Servicio Nacional de Aduanas, vemos que si bien él no ha importado un vehículo, puede hacerlo, pues según los datos del Ministerio de Salud Pública, tiene un grado de discapacidad del 41%. Seguimos nuestra búsqueda con Carla Cárdenas, quien formó parte del Departamento de Compras Públicas del mismo hospital, el Teodoro Maldonado Carbo. Al hacer una búsqueda similar, la respuesta de la SENAE es que el usuario ya registra una importación con exoneración de tributos, es decir, ella también tiene un carnet de discapacidad y ya importó un vehículo el 23 de abril del 2020. También revisamos si el esposo de Carla Cárdenas, quien por cierto es muy amigo de Daniel Salcedo, tanto que incluso lo acompañaba en la avioneta en la que intentó huir, tiene también carnet de discapacidad. El resultado es el mismo. César Rodríguez tiene carnet de discapacidad y al igual que su esposa, ya importó un vehículo. Él lo hizo el 15 de mayo del 2019, un año antes que ella. Y no son los únicos que tienen carnet de discapacidad. Además de estas 5 personas, todos indagados por la corrupción en los hospitales, un exdirector administrativo y hasta una exgerente del hospital tienen el carnet. Gustavo Peralta Jurado, exdirector, tiene un carnet con el 55% de discapacidad y la exgerente Susana Esteves también tiene carnet con el 42% de discapacidad. Jimena Gilbert, quien es directora de Inclusión Social del municipio de Guayaquil, reacciona como defensora de quienes realmente son personas con discapacidad. Es una ofensa a las personas con discapacidad. Se está usando la discapacidad para beneficios propios. El Ministerio de Salud debe responder, debe de dar la cara, debe de decir quiénes internamente son parte de esta red corrupta. Y por otro lado, mientras muchos de los mencionados están prófugos, se ve movimiento en las propiedades que aparecen a sus nombres. En la casa de César Rodríguez y de su esposa Carla Cárdenas hubo mudanza este martes por la noche. Ambos son buscados por las autoridades. Y así como esta red no ingresó sola a los hospitales, tampoco consiguió sola los carnets de discapacidad, es decir, el Ministerio de Salud Pública, quien los otorga, debe una explicación. Dayana Monroy, 24 horas. Otra diligencia que se realizó en este caso fue la de Noé Salcedo, quien está detenido en Machala por el delito de lavado de activos. Su abogado hizo el pedido de revocatoria de la prisión preventiva, el cual fue negado por el tribunal. A Salcedo se le encontró más de $40.000 en su poder, en efectivo, y 2 identificaciones falsas cuando intentaba cruzar ilegalmente la frontera Ecuador-Perú, la tarde en que su hermano Daniel se accidentara en una avioneta en la que intentaba huir del país. El sistema democrático ecuatoriano se ha convertido en un mercado de venta de partidos políticos. Así calificó el ex vicepresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, a la validación de las 4 organizaciones políticas por parte del CNE que cuestiona Contraloría.
que la consecuencia de entregar partidos sin cumplir los requisitos ha contaminado totalmente el sistema electoral ecuatoriano. El ex vicepresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral sostiene que las 4 organizaciones políticas cuya vida jurídica, validada por 3 de los vocales del Consejo Nacional Electoral, incluida la presidenta Diana Atamaín, es un hecho jurídico ilegal y doloso que tiene que ser subsanado. Ahora tenemos 280 movimientos, convirtiendo al sistema democrático en un mercado de venta de partidos. Constitucionalmente, en cambio, este jurista sostiene que la Contraloría tiene toda la competencia para cuestionar un proceso de validación de firmas que convirtió ilegalmente en movimientos políticos nacionales a Justicia Social, Podemos, Libertades Pueblo y Fuerza Compromiso Social. Pueden presentar descargos. Y los descargos pueden ser de diferente naturaleza. Uno, hacerle presente al Contralor que ha cometido un error. O, que es muy difícil en este caso porque se trata de firmas inconsistentes, firmas falsificadas, firmas inexistentes. Lo que también se puede hacer es corregir e indicar que dentro de los 30 días se ha corregido y que por lo tanto no se han incumplido las recomendaciones del Contralor. Sostiene además que Diana Atamaín, la presidenta, y los consejeros Estela Cero y José Cabrera, que dieron su voto para entregar la personería jurídica a estas organizaciones, tienen que acoger obligatoriamente la recomendación de Contraloría. Es decir, si no descargan y no cumplen, van a ser destituidos y van a ser multados. Y la obligación de cumplir lo dispuesto por Contraloría recaerá sobre sus reemplazos, asegura. Evidentemente, los que reemplazan en el cargo a los omisos tienen que cumplir con las recomendaciones, so pena de las mismas consecuencias. Y el tema no termina allí, dice el ex vicepresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, pues tendrán que aplicarse sanciones a los funcionarios del organismo electoral que validaron las firmas de esas organizaciones políticas ilegalmente. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Las noticias. Jorge Guatet presentó ante la Asamblea las 2 opciones para dar paso a la obtención de recursos para el Fondo de Pensiones de los Jubilados. En cualquiera de las 2 se cobrará a los afiliados el 9% de sus décimos. El tema debe ser resuelto en estos días. El presidente del directorio del IES dijo ante los asambleístas que la Corte Constitucional le dio al IES 180 días en diciembre de 2019 para que sobre estudios actuariales reforme la tabla de pensiones y determine el costo de los beneficios para los jubilados que antes eran pagados por ellos y que ahora le corresponde a los afiliados activos a través de un porcentaje de sus décimos. El no cobro de esto lo que va a resultar es acortar la sostenibilidad del fondo de pensiones. Allí explicó que tienen 2 propuestas. La primera sería un aporte nivelado, es decir, incrementar un porcentaje permanente a los aportes mensuales. Este esquema de aportación sería cobrando el 1.10% hasta llegar al 2056 y 2058. Mientras la segunda alternativa es una prima escalonada. Se incrementará el porcentaje cada 5 años. Ellos establecen desde el 2021 al 2025 el 0.50% y desde el 2056 al 2058 1.96%. Los asambleístas cuestionaron esta decisión. La primera cosa que se puede hacer y la más simple es castigar a los afiliados con el 1%, con el 2%, con el 1.10%, pero es que esa no puede ser la primera opción. 180 días dijo la Corte que dé una solución, pero no dijo meta la mano al afiliado. Sin embargo, la decisión de la Corte Constitucional es buscar el ingreso o cobrar esos recursos a los afiliados para financiar los 13º y 14º. Guatet dijo que por la situación del IES seguirán insistiendo para que el Estado pague la deuda que tiene. Y sobre otros temas dijo que aún no han tomado una decisión y tienen que ser analizados, como incrementar la edad de jubilación, que los hospitales del IES pasen a manos privadas y el aumento en la aportación del afiliado para financiar la atención de los hijos menores de edad, aunque Guatet no lo descarta. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y todavía existe confusión entre los pasajeros que acuden al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito respecto de las pruebas de COVID-19 que deben presentar de forma obligatoria para el embarque hacia Guayaquil.
En vuelos nacionales se recomienda acudir al menos 2 horas antes. Estas imágenes, que distan mucho del manejo acostumbrado del aeropuerto de Quito, es el reflejo de los protocolos de seguridad. Los pasajeros acuden a la terminal solo al ser llamados, manteniendo el distanciamiento social. Una cámara de calor verifica la temperatura y es entonces cuando pueden ingresar. También se hace el control del uso adecuado de la mascarilla, pero también obviamente el aeropuerto cuenta con soluciones tecnológicas para de alguna manera también disminuir la necesidad de contacto social. En el caso concreto de los vuelos hacia y desde Guayaquil, solo en estos hay un requisito obligatorio adicional. Los viajeros deben presentar una prueba de COVID-19 negativo. Las características de las pruebas es que si son PCR deben haber sido realizadas dentro de las 72 horas previas al viaje, y si son pruebas rápidas dentro de las 24 horas previas al viaje, y además en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, aún existe confusión por parte de los ciudadanos que se encuentran con sorpresas o que desconocían determinado proceso. Nosotros por precaución vinimos horas antes, justamente previendo esto de acá, sabíamos que iba a pasar algo así. Por suerte la validaron nuestra prueba y ya podemos ir. Sí, bastante trámite. ¿Qué tuviste que presentar? Las pruebas, tuvimos que hacerlas en el aeropuerto. A quienes les ocurre esto y su prueba no tiene validez por el tiempo, o quizá olvidaron hacerla, tienen la opción en el Airport Center. La madrugada de este miércoles fueron varios los casos. Tarda aproximadamente entre 15 minutos y media hora máximo la entrega. En ese sentido, pues el pasajero debe considerar ese tiempo adicional que podría necesitar y obviamente pues llegar con la debida anticipación al aeropuerto. En la zona de embarque también se han realizado cambios para cumplir con los protocolos y medidas para asegurar la salud de los pasajeros y del personal. Y así, mientras en los terminales únicamente pueden ingresar las personas que cuentan con su pase de abordar, acá en las salas de preembarque se respeta el distanciamiento social. En las salas de embarque tenemos las puertas automáticas de embarque para que el pasajero directamente pueda escanear su pase de abordar. Las autoridades recomiendan acudir al menos 2 horas antes del vuelo. Con imágenes de Marco Pascuel y Darío Zapata, María Gracia Costa, 24 horas. Colombia reabre la frontera para el retorno organizado de ecuatorianos y colombianos que se quedaron estancados por la pandemia. Las solicitudes se realizarán en los consulados de ambos países, privilegiando al núcleo familiar. Se trata de la resolución 1431 que emitió hace una semana el gobierno colombiano para facilitar el retorno vía terrestre de sus compatriotas que estén estancados en varios países de la región debido a la pandemia. Y que quedaron en Chile, en la Argentina, en Perú y en muchísimos casos en Ecuador. Los trámites para beneficiarse del acuerdo deben realizarse en los consulados vía virtual. Además, inscribirse en el registro de emergencias y desastres y la declaración de salud. Los consulados de Colombia y Ecuador somos 6. Guayaquil, Quito, Nueva Loja, Esmeralda, Santo Domingo y Tulcán. La reunión denominada 2+3, efectuada entre autoridades de Ecuador y Colombia, dio luz verde a la reapertura de la frontera, pero exclusivamente para el retorno organizado. Esto no quiere decir reapertura de frontera. La frontera sigue cerrada. El acuerdo extiende el beneficio también al núcleo familiar para proteger principalmente los derechos de los menores, pero de una manera coordinada entre autoridades de los dos países. Para que puedan cruzar al otro lado de cada país. Para facilitar el retorno se debe informar si hay menores de edad para que el ingreso sea en grupo, incluyendo el vehículo particular con documentación respectiva. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída del 9,4% en la economía de América Latina por la pandemia de coronavirus. El organismo además señaló que la caída del PIB global en 2020 será del 4,9%, superior a la caída del 3% que pronosticó en abril. La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto más negativo de lo esperado sobre la economía mundial, que se prevé ahora una contracción del menos 9,4% en 2020, frente al menos 3% calculado en abril, con catastróficos efectos sobre el empleo, según señaló la directora del Fondo Monetario Internacional. En comparación con nuestra perspectiva de la economía mundial de abril, ahora estamos proyectando una recesión más profunda en 2020 y una recuperación más lenta en 2021.
Estados Unidos caerá un menos 8% este año, comparado con el menos 6.1% de hace 3 meses, mientras que en la eurozona el retroceso será del 10%, llevándose la peor parte España e Italia, que se contraerán un 12.8% en 2020, la mayor caída en países avanzados. En América Latina y el Caribe, la actividad económica se desplomará un 9.4%, es decir, 4.2 puntos más que en sus cálculos de abril. De las grandes economías, solo China mantendrá un crecimiento positivo del 1%, 2 décimas menos de lo previsto en abril. La directora del fondo, además, señaló el índice de crecimiento global para 2021. La recuperación parcial proyectada para 2021 será de un 5.4%. Según las nuevas proyecciones, el próximo año Estados Unidos registrará un crecimiento positivo del 4.8% y China volverá a una elevada expansión del 8.2%. El FMI advirtió que el impacto de esta crisis en los hogares de bajos ingresos es particularmente fuerte y que puede llegar a minar los progresos en la lucha global contra la pobreza hechos desde la década de 1990. Angie Torres, 24 horas. Bueno, según el Servicio de Rentas Internas, las ventas privadas en el país han caído más de $6.000 millones durante la crisis sanitaria. El confinamiento de los primeros meses empieza a reflejar sus consecuencias, con cientos de negocios cerrados y otros que luchan por reactivarse. Es la cara nostálgica de la ciudad. Letreros de arriendo se exponen en las vitrinas de los locales comerciales y proliferan por todas las calles. Son el reflejo de los primeros meses de confinamiento que le pasaron factura a los sueños de cientos de emprendedores. Aún con medidas menos restrictivas, la Cámara de Comercio de Quito calculó una pérdida de entre 13.000 y 15.000 millones en ventas a nivel nacional. Según el SRI, solo entre marzo y abril, las ventas privadas han caído en 6.271 millones. En el sector comercial, 18% de las ventas, en el sector manufacturero. No hay consumo en las calles, no hay clases, los servidores públicos no están trabajando, mucho teletrabajo. La reactivación económica es lenta, depende de que la ciudadanía retome sus actividades con medidas de seguridad y adquiera mejores hábitos en medio de esta pandemia. Como empresarios tenemos que hacer que se sigan los protocolos dentro de nuestros negocios. Si es que tiene un local comercial, 30% de aforo. En ello coincide la industria textil, un sector que enfrenta una caída del 48% en ventas y un 55% de pérdidas en confección. La forma de reactivar la economía, según dicen, está en tendernos la mano para sustentar el empleo. Primero, sentir que comprar un producto ecuatoriano defiende empleo. Aseguran que además se debe fomentar los préstamos ágiles y los acuerdos de facilidades de pago. Que nos dejen trabajar en paz, que nos dejen hacer nuestras actividades, que nos permitan operar sin problemas. Liquidez, diferir los pagos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, diferir el pago de impuestos, diferir el pago de tasas. En todo eso debemos trabajar. Hay que ayudar al sector privado. ¿Para qué? Para que mantenga abiertas sus operaciones. Ratifican que no podemos dejar vencernos por el pánico, pues la responsabilidad de evitar la propagación del virus recae en cada ciudadano. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El presidente Lenín Moreno fue uno de los mandatarios de América Latina y el Caribe que firmaron una iniciativa para promover mayor apoyo financiero internacional para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19. El encuentro virtual, convocado por el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, concluyó con un llamado a las instituciones financieras internacionales para que consideren medidas adicionales de apoyo a nivel macroeconómico. Hemos emprendido un plan que nos permite sortear la pandemia económica. 4 puntos muy rápidos. Primero, reestructuración de la deuda externa. Segundo, optimización del tamaño del Estado. Tercero, priorización de nuestras finanzas. ¿En quién? En los más pobres. Y cuarto, créditos preferentes para los emprendedores, principalmente para los medianos empresarios. Por ello, queremos abogar para que las economías con más recursos autoricen una emisión sustancial de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. El ejército ecuatoriano cuenta con 5 nuevos generales. Se trata de Edwin Adati, Pablo Velasco, Juan Carlos López, Franklin Pico y Gabriel Flores. Los nuevos generales de brigada con los que cuenta el Ejército Nacional son ellos del Consejo
de oficiales generales del Ejército calificó a los 5 oficiales tras un proceso de selección de los coroneles que pertenecen a la promoción 85 de arma, 82 de servicio y 34 años en las Fuerzas Armadas. Una nueva jornada de protestas en contra de las medidas gubernamentales fue protagonizada esta mañana por estudiantes de las universidades Católica y Central. A la jornada también se sumaron los ex trabajadores de la aerolínea TAME, quienes denuncian que no han recibido respuesta de ninguna autoridad tras el cierre de la empresa. Además, exigen el pago de sus salarios desde el mes de marzo. La protesta, que llegó hasta la plataforma financiera de Quito, terminó en enfrentamientos con la policía. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Seguimos aquí desde la casa, cada día mejorando. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema, este famoso tema del doctor Matteo Bassetti. Él ha dicho y él ha propuesto una hipótesis bastante controversial sobre el tema de que el coronavirus, el SARS-CoV-2, ha perdido virulencia en los últimos meses. Él está convencido de que el virus, y en el último reporte que él publicó, ha disminuido su virulencia y que los pacientes que ahora están sobreviviendo, meses atrás hubieran fallecido. Estas declaraciones vienen de la mano de la teoría sobre cambios genéticos que podrían estar relacionados o ir de la mano en la reducción de la virulencia. Varias cepas o varias especies de este virus podrían haber mutado y algunas de las que menos virulencia tienen podrían estar infectando a mayor número de gente, ya que la gran mayoría de las personas que se enferman gravemente se guardan, van al hospital y por lo tanto disminuyen la capacidad de infectar. Esta teoría ha sido ampliamente debatida, ampliamente criticada. Sin embargo, en un estudio que nosotros hemos visto que se publicó en el New England Journal of Medicine hace menos de una semana, ellos mantienen que en una cohorte de 1.980 pacientes con COVID-19 se encontró que podría existir una susceptibilidad genética diferente entre un grupo de personas u otras. Por lo tanto, creemos que no es que el virus ha perdido potencia, sino que hay susceptibilidades que podrían ir de la mano especialmente del tipo de sangre que las personas tengamos. Ellos le denominan que está ligado al sistema ABO, y por lo tanto ellos podrían entender que esta susceptibilidad de cada uno de nosotros podría ser la que se relaciona con la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo que esta es una enfermedad que tiene una capacidad de enfermar y de matar a personas vulnerables muy importantemente. Entendamos nosotros que las personas mayores de edad, los que tienen hipertensión, diabetes o cualquier enfermedad concomitante, van a tener independientemente un riesgo mayor. Por lo tanto, aclaramos que el virus mantiene todavía la capacidad de infectar, su virulencia, y es más, nosotros somos los que podremos responder a la enfermedad de acuerdo a nuestro sistema inmunológico. Les invito a seguirnos por el siguiente programa de Por tu Salud. Por tu Salud.